Buenos días, nosotros somos Carlos Castán, Francisco Montemayor, Leonardo López, Jorge Vázquez y Miguel Cázares, y venimos a presentarles la fase 4 del proyecto sobre la contaminación en el río Santa Catarina. El río Santa Catarina se trata de uno de los cuerpos de agua más emblemáticos de toda la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pero por desgracia, hoy en día enfrenta algunos problemas ambientales como lo son las sequías y la contaminación. El río ha formado parte fundamental de Monterrey, por lo que siempre ha sido considerado como una pieza fundamental, pero con los cambios drásticos que han existido en los últimos años, se ha ido deteriorando su entorno. Se considera que el constante crecimiento industrial en Monterrey ha sido uno de los causantes de este deterioro del río, ya que se han encontrado múltiples desechos industriales en este mismo. Además de esto, la falta de enfoque por la parte de la política ha permitido que el río pierda su estado natural, ya que durante mucho tiempo la población descuidó la calidad del río y con el paso del tiempo llegó a un estado crítico. Hoy en día se considera que el río Santa Catarina está en un estado crítico. Todo esto debido a los distintos problemas que han persistido con el paso de los años. Después de analizar información sobre nuestro caso e investigar más sobre el río, llegamos a la conclusión de que hoy en día uno de los factores que tiene mayor impacto negativo en el río es la contaminación. Por este motivo decidimos como equipo enfocarnos en esta problemática e investigar más al respecto. Durante muchos años, la contaminación ha tenido un impacto negativo en el río y este ha provenido principalmente de los desechos de las personas y de las aguas residuales que están en contacto directo con el río. De acuerdo a un reporte realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se encontraron hasta 140 descargas de aguas contaminadas, incluyendo desechos fecales, aceites, entre otras cosas. Todo esto es lo que ha puesto en riesgo la sostenibilidad ambiental del río y por eso queremos buscar soluciones para solucionar este problema ambiental. Soy Leo y voy a hablar sobre las alternativas de solución para la problemática. Empezando, tenemos el estructurar el sistema de drenaje pluvial y sanitario de Monterrey, el implementar plantas de tratamiento adicionales o que se amplíen las que ya existen para tratar el agua, las campañas de limpieza masiva y mantenimiento continuo del cauce de Santa Catarina y el monitoreo técnico del agua con instrumentación especializada. La razón por la que descartamos algunas de estas es porque requieren cosas como equipamiento que puede ser costoso y difícil de conseguir, permisos de muestra o permisos institucionales que muchas veces ni siquiera se llegan a dar, coordinación con organismos operadores del agua y que algunas de estas soluciones son temporales, es decir, si no se trata con la causa principal del problema, que es la contaminación, pues al final de cuentas el tratar todo esto solo es temporal y hace que el problema llegue tarde o temprano nuevamente. Ahora, como la selección de propuesta que hemos decidido implementar para nuestro proyecto es el desarrollar una estrategia de sensibilización ciudadana sobre la contaminación del río Santa Catarina, enfocándonos en difundir información, promover prácticas e impulsar pequeñas acciones. Para justificar esta propuesta, pues tenemos que es realizable, ya que pues tiene un alcance, aunque sea un proyecto académico, que no necesita como una inversión, tiene un impacto social directo, ya que pues se trata de educación, que es como un factor clave en la reducción de residuos urbanos, o sea, para instruir a la gente, y también pues tenemos que es sostenible, porque pues la información y todos los materiales que podemos generar pueden seguir circulando en las redes y entre la gente cuando terminemos el proyecto. Y como objetivo principal hemos propuesto el siguiente: contribuir a la disminución de la contaminación del río mediante la sensibilización de la comunidad, promoviendo lo que son conductas responsables relacionadas con el manejo de residuos y el uso del drenaje. Es decir, pues nos vamos a basar en lo que es la sensibilización a la gente, a la sociedad, para que ellos quieran motivarse a dar su parte en las acciones pequeñas, las acciones ciudadanas, y también sean motivados a que generen sus propias soluciones. Esto pues mediante metas como lo que es el generar material informativo, como infografías o videos que puedan ser compartidos por redes sociales para llegar a niños, adultos, diferente tipo de público y así informarlos sobre la problemática real y que ellos también quieran participar. ¿Y cómo se dio todo el proceso? Bueno, este fue un proceso muy largo, casi de 12 semanas a lo que llevamos. Y pues, ¿qué fue, verdad? Lo que principalmente vimos como un equipo fue que a veces sí existía la falta de comunicación, pasó mucho tiempo, pero al final del día, pues, era cómo nos acomodábamos después y ahí es la que sigue, acomodar tiempos. Siento que, pues, había gente que trabaja en la mañana o que tiene clase en la tarde, entonces era importante acomodarnos cada quien los pedazos necesarios. Luego la información, no para la fecha, tipo, a eso fue lo que a veces decíamos de que, mira, aquí está este perfecto. No, es que es 2015 o así. Entonces nos desanimaba mucho y luego
O sea, nos gustó mucho que siempre era animar la actividad, era de que vamos, de que ya es para mañana, vamos a hacerlo. Entonces era un equipo muy de que se apoyaba, es lo que me gustó mucho. Y pues va agarrado de la mano, pues el promover trabajo en equipo rápido y efectivo. Casi no nos gustaba esperarnos hasta el final, o si nos esperamos al final era por unas cositas. Entonces sí, siempre era de que, bueno, vamos a acabarlo antes de esto para tener tanto tiempo para checarlo. Se me hizo que fue un trabajo en equipo muy efectivo y muy bueno, la verdad. Bueno, estas son unas cosas que nos tomamos de referencia como de autoevaluación. La primera, pues, la primera pregunta, ¿en qué áreas necesitamos mejorar como equipo? Yo creo que es la comunicación, o sea, siento que, pues, ya después de la primera semana, ya con los WhatsApps y así, se hizo más fácil, pero al principio era de que, pues, quedamos que tú haces esta parte y así. Entonces, muy importante eso, la comunicación. Y el segundo, pues, sí nos apoyamos mucho mutuamente y aprovechamos las fortalezas, ¿no? Porque, pues Miguel le sabe más de este tema, bueno, de que Mike, pues, ¿qué ves tú o qué te gustó de esto? Jorge es súper bueno en los diseños, bueno, diseña tal cosa, el dibujo y así. Entonces siento que sí nos agarramos mucho de eso. Los objetivos sí los cumplimos, ya que pues la propuesta está ahí y la propuesta es algo que, de hecho, desde el principio hemos visualizado hacer algo así porque es de las cosas que más sirven en este tema y que hicimos bien y que debemos repetir pues para futuras ocasiones. Yo creo que ya después del principio la comunicación fue muy buena. Lo que me encantó de este equipo que no ves mucho en el tecnológico fue el promover la actividad. Siempre es de que, tú lo haces después. No, no, este equipo era de que ánimo, de que ya lo tenemos que hacer, de que, Y cuando te decía eso una persona o tú lo decías en segundos, veías de que, de que ya me puse a trabajar, ya estoy en el documento. Entonces fue algo muy padre y creo que lo debemos de repetir para siguientes trabajos que tengamos en nuestra vida y fue un muy buen equipo y fue un equipo muy efectivo, muy rápido y muy cumplido, la verdad. Para el análisis del discurso, nosotros en esta primera parte encontramos que todos los actores de los que analizamos sus discursos coinciden en algo muy importante, que es que el río Santa Catarina está en una situación crítica y necesita atención inmediata. Por un lado, el gobierno, con gente como Samuel García y Raúl Lozano, se enfoca principalmente en sanciones, operativos y en la limpieza, que esto es un enfoque más reactivo y de control. En cambio, tenemos los activistas y la sociedad civil, como María Elena Chapa y Andrea Villarreal, que ponen más peso en la educación ambiental, la participación ciudadana y la sostenibilidad a largo plazo. Luego tenemos la oposición, representada por Heriberto Treviño, que critica que algunas decisiones del gobierno se han tomado de manera unilateral y sin suficiente visión ecológica. A pesar de estas diferencias, todos relacionan el problema del río con los ODS 6, 11, 13 y 15, lo que muestra que existe un consenso general sobre la gravedad del tema y la necesidad de actuar. En esta parte nosotros analizamos las respuestas que nos dieron las personas en la entrevista en la encuesta de Instagram que hicimos sobre su participación y percepción del problema del río. Lo primero que les preguntamos fue si habían participado en algún voluntariado o proyecto relacionado con la limpieza o el cuidado de los ríos. Y aquí vimos algo muy claro, la mayoría nos dijo que no han participado. Esto muestra que aunque el problema es conocido, casi nadie se involucra directamente. Después preguntamos si estarían dispuestos a participar en una marcha contra la contaminación de los ríos de Monterrey. La mayoría nos dijo que no se comprometían. Y esto refuerza la idea de que existe el interés, pero muy poca acción real. Finalmente les pedimos que calificaran qué tan grave consideran el impacto de la contaminación de los ríos en el cambio climático. Aquí sí hubo consenso. La mayoría calificó el impacto como muy grave. Esto nos muestra que las personas entienden la gravedad del problema, pero aún así no se involucran lo suficiente. Y bueno, hablando un poco del SMART dentro de nuestra propuesta, en la parte de lo específico, podríamos decir que nuestra propuesta engloba el reducir la contaminación del río Santa Catarina, implementar brigadas semanales, reforzar inspecciones ambientales y un programa educativo para escuelas y colonias. Y bueno, la forma en la que vamos a medir todo esto será con las siguientes métricas. Son 30% menos residuos sólidos,
500 voluntarios activos por mes, 4 inspecciones semanales documentadas. Y en la parte de lo alcanzable, tenemos que el uso de recursos existentes, el apoyo de Leones en Acción, la colaboración con universidades y ONGs y la coordinación con el gobierno estatal. En la parte de relevancia, tenemos el problema ambiental prioritario. Tenemos que esta propuesta contribuye al ODS 6, 11, 13 y 15 y además que esta mejora la salud ecosistémica del río. En el término de tiempo, esta propuesta está destinada a cumplirse en una meta de 6 meses y esta conlleva un monitoreo mensual de los avances y una evaluación final al mes número 6.